De Sión resplandece la verdad. Torah en mi vida, mi identidad. El Mesías vino a restaurar, nos llama a su pacto a regresar. Oh Yeshua, Rey de Israel, luz del mundo, Emmanuel, nos guías con gracia, amor y verdad. Raíces sagradas, nuestra edad. Shabbat sagrado, señal de amor. Festividades, un canto en honor. Cumpliste la ley, la Torah vivió. En ti hallamos redención. Un solo pueblo, injertos en él. Judá y Efraín, juntos otra vez. La restauración pronto vendrá. Su reino eterno reinará. Oh Yeshua, Rey de Israel, luz del mundo, Emmanuel, nos guías con gracia, amor y verdad. Raíces sagradas, nuestra heredad. Shema Israel, Adonai Echad, su palabra nunca cambiará. Volvemos al Padre, volvemos a Él. En Yeshua somos a Israel. Desde Sión resplandece la verdad. Torah en mi vida, mi identidad. El Mesías vino a restaurar, nos llama a su pacto a regresar. Oh Yeshua, Rey de Israel, luz del mundo, Emmanuel, nos guías con gracia, amor y verdad. Raíces sagradas, nuestra edad. Shabbat sagrado, señal de amor. Festividades, un canto en honor. Cumpliste la ley, la Torah vivió. En ti hallamos redención. Un solo pueblo, injertos en él. Judá y Efraín, juntos otra vez. La restauración pronto vendrá. Su reino eterno reinará. Shema Israel, Adonai Echad, su palabra nunca cambiará. Volvemos al Padre, volvemos a Él. En Yeshua somos Am Israel. Nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shabbat Shalom para todos los hermanos, familiares y amigos que están con nosotros en esta transmisión, en esta parashá de este Shabbat que le hacemos llegar con toda humildad. Le damos gracias al Eterno que nos permite a través de estos medios poder compartir con todos ustedes la palabra del Eterno, así cumpliendo con nuestro compromiso, ¿verdad?, que tenemos de compartir la palabra del Eterno en cada Shabbat. Y en esta ocasión pues lo hemos decidido hacerlo de manera grabada, ya que
estamos acostumbrados a hacerlo en vivo, ¿verdad? Pero en esta ocasión quisiéramos hacerlo de manera ya grabada, esperando que lo que vayamos a compartir les sirva de bendición y de fortaleza espiritual a todos los hermanos y amigos que la escuchen, la parachá de esta semana. Y antes de comenzar, quisiéramos hacer una oración por la palabra que vamos a compartir, dándole gracias al Eterno, ¿verdad?, por su palabra. Padre eterno, Rey del universo, te damos gracias, Padre amado, por darnos tu Torá. Gracias, Padre celestial, porque nos elegiste de todas las naciones para que podamos ser tu pueblo y podamos guardar tus mandamientos, tus preceptos y tus estatutos y vivir conforme a la Torá tuya santa que es eterna. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra en el nombre de Yeshua, el cual te pedimos, Padre Santo, que tú, Señor, nos permita comprender y entender y aprender de ella, y que a través de tus rujas, Padre Celestial, tú nos enseñes la verdad por la cual nosotros hemos de vivir. Te damos gracias por tu Torah en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. También vamos entonces así a hacer la oración del Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea el nombre de su reino glorioso, eternamente y para siempre. Alabado sea el Eterno. Así oramos por todos los hermanos y todas las personas que han de escuchar esta transmisión o esta grabación de esta parachá. Padre eterno, Rey del universo, te pido, Padre amado, que tú te glorifiques, Padre celestial, de manera especial, como solamente tú sabes hacerlo. Úsame como tu instrumento para compartir tu palabra. Permite, Señor, que las palabras que salgan de mis labios sean palabra tuya, que sea de bendición para toda vida que escuche esta enseñanza. Permite, mi Dios, que esta enseñanza sea de bendición para tu pueblo y que podamos aprender, Señor, la verdad de tu palabra. Te pido, Padre amado, en el nombre de Yeshua, que a través de esta enseñanza nosotros podamos, Padre Santo, aprender cómo realmente acercarnos a ti con un corazón contrito y humillado, el cual tú no desprecias, que es la verdadera ofrenda que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, te pedimos, Padre amado, que a través de esta enseñanza, de esta palabra que vamos a compartir, tú bendigas a tu pueblo. Amén. Amén. Amados hermanos, le damos gracias. Bendecido sea el nombre del Eterno, que nos permite poder compartir con ustedes algo de la palabra del Señor. Y como siempre lo hacemos con toda humildad y siempre compartimos, ¿verdad?, lo que el Eterno nos permita compartir. Vamos entonces así a comenzar con el estudio. La parachá de este Shabbat se titula Vaikra, que significa y llamó. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos entonces así a pasar a las aliyá. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la lectura de esta parachá es desde comenzamos el libro de Levítico, ¿verdad?, que en hebreo se conoce como Vayikra, que significa y llamó. En español, en nuestras Biblias, Reina Valera, ¿verdad?, y en todas las Biblias en español, se traduce como Levíticos. El libro de Levítico también se conoce como el libro de los sacerdotes o la enseñanza
de los sacerdotes. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la parachá de este Shabbat comienza desde el capítulo 1 y termina en el capítulo 5, versículo 19. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a poner por aquí la primera aliyá, que la primera aliyá, ¿verdad? Son los versículos del versículo 1 hasta el 13. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y vamos aquí, bendecido sea el Señor, a darle un poquito para atrás para que podamos comenzar así la lectura de los versículos importantes, ¿verdad? De cada aliyá, ¿verdad? Vamos a tratar de compartir con ustedes lo más importante o la idea principal de cada porción bíblica. Bendecido sea el nombre del Señor. Para entrar un poquito en contexto, ya terminamos el libro de Shemot o Éxodo con la edificación y la construcción del tabernáculo. Bendecido sea el nombre del Eterno, pero ahora comenzando el libro de Levítico, vamos a ver las instrucciones que el Eterno le da a Moisés para enseñarle y dejarle saber cuál iba a ser la función del tabernáculo o cómo el tabernáculo iba a funcionar y cuál era su propósito. Bendecido sea el nombre del Señor. Y como comienza leyendo la lectura bíblica, aquí, bendecido sea el nombre del Señor, en Levíticos capítulo 1, versículo 1 dice, y llamó Adonai a Moshe y le habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciera ofrenda a Adonai de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo, y si su ofrenda fuere holocausto de vaca, macho sin tacha, lo ofrecerá de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Adonai. Podemos ver aquí que el Eterno llama a Moisés desde la tienda del testimonio o desde el tabernáculo. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es ¿por qué el Eterno llama a Moisés desde el tabernáculo de testimonio? Y según los comentarios rabínicos, la razón por la cual el Eterno comienza el libro de Levíticos llamando a Moisés desde la tienda del testimonio o del tabernáculo es porque tenemos que entender que cuando el tabernáculo es levantado, lo primero que ocurre es que la presencia del Eterno llena ese tabernáculo a tal punto que nadie puede entrar al tabernáculo. Y hasta el mismo Moisés, según dicen los comentarios rabínicos, que la presencia, la gloria del Eterno fue tan majestuosa que el mismo Moshe tuvo temor a acercarse a la tienda de reunión. O sea, por esa razón es que vemos entonces que comienza la parachá Vayikra diciendo y llamó Adonai a Moshe. O sea, el Eterno estaba haciéndole una invitación a Moshe
y por ende a todo el pueblo a acercarse y a elevar su ser espiritual en cuanto a su relación con el Eterno. Tenemos que entender, amados hermanos, que el tabernáculo que el Eterno, por iniciativa del Eterno, mandó a construir y a edificar, como lo vimos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Se iba a convertir en la morada, por decirlo así, permanente de la presencia de Dios para con el pueblo. A través del tabernáculo, el Eterno iba a manifestar su presencia, iba a manifestar su gloria, y el pueblo iba a ver, podía ver la presencia del Eterno de una manera visible en el tabernáculo. Bendecido sea el nombre del Señor. Y el pueblo iba a entender de alguna manera visible de la manifestación y la presencia del Eterno, de que el Eterno estaba o estaría en medio de su pueblo. Por lo tanto, el tabernáculo se iba a convertir en el lugar más santo, más sagrado para con el pueblo. Y tanto Moshe como el pueblo tenían que aprender cómo se iban a conducir o cómo se iban a acercar a la tienda de reunión donde iba a habitar la presencia del Eterno. O sea, ni Moshe, ni Aarón, ni nadie del pueblo podía acercarse a la tienda de reunión o al tabernáculo como se le diera la gana. Tenían que aprender a seguir las instrucciones del Eterno y tenían que aprender de una manera santa y de una manera espiritual cómo acercarse a la presencia del Dios de Israel. Por lo tanto, el Eterno, al llamar a Moshe para hablarle en el tabernáculo, le está haciendo una invitación a Moshe a que se acerque. Bendecido sea el nombre del Señor. Y si le damos un poquito para atrás, en el versículo 2 lo dice, que Dios llama a Moshe y le dice, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Adonai. Fíjese una cosa, aquí hay dos detalles sumamente importantes. Que cuando aquí en el versículo 2 de Levíticos capítulo 1 menciona la palabra alguno, habla de alguna persona o algún varón. Es curioso porque en el original hebreo, la palabra que se usa para referirse es Adán, dando a entender que es a toda la humanidad. Usualmente cuando se refiere a una persona en particular, en hebreo tienen una palabra que se menciona como ish. La palabra ish en hebreo significa en español varón. Podría decir cuando un varón de entre vosotros se acerque para hacer ofrenda. Pero ese no es el caso. En Levítico versículo 2 no usa la palabra ish para referirse a un varón, sino que usa la palabra Adam, que nosotros sabemos que la palabra Adam significa humanidad, dando a entender que no es solamente para los varones, sino para todo ser humano, que se acerque a la presencia del Eterno. En otras palabras, estas instrucciones no eran solamente para los varones o para las hembras, sino para todo ser humano, para todo aquel que se quiera acercar a la presencia del Eterno. Eso es número uno. Y número dos, dice que
se tiene que acercar con una ofrenda. Y aquí vemos el otro detalle importante, amados hermanos. Y es que la palabra que se traduce en español como ofrenda, en hebreo es la palabra corbán. Y la palabra corbán, el significado que tiene la palabra corbán en hebreo es acercarse o elevarse. Acercarse o elevarse. En otras palabras, la palabra sacrificio no le hace justicia a la palabra corbán. Porque tenemos que entender que los antiguos paganos tenían la idea de que los sacrificios eran para saciar o para aplacar la ira de sus dioses paganos. En el caso del pueblo de Israel, los sacrificios no eran para aplacar la ira del Eterno, sino que las ofrendas eran el medio que el Eterno había establecido para que la persona se pudiera acercar a su presencia. Bendecido sea el nombre del Señor. O sea que tenemos que ver todo este sistema que el Eterno va a establecer para con su pueblo de sacrificios de animales y de ofrendas. No es con el propósito de simplemente aplacar la ira del Eterno, sino que es el medio que el Eterno le está proveyendo al pueblo para que el pueblo se pueda acercar a su presencia en santidad y en reverencia con el fin de tener intimidad y una buena relación de armonía y de paz para con el pueblo. Bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a seguir hacia adelante. Bendecido Dios. Y lo otro importante que tenemos que ver aquí es que no todas las ofrendas eran iguales. Habían diferentes ofrendas para diferentes propósitos. Bendecido sea el nombre del Señor. Y que también las ofrendas tenían que tener unas cualidades, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros en este momento le queremos compartir. Por ejemplo, en el versículo 3 leímos que la ofrenda tenía que ser sin tacha. No podía tener defectos. O sea, eso implica de que no se le podía ofrecer al Eterno cualquier cosa. Tenía que ser una ofrenda selecta. Tenía que ser una ofrenda ya predeterminada. No se podía coger al azar, ¿verdad? Había que meditar bien qué le voy a ofrecer al Eterno. ¿Qué es lo que le voy a llevar? Porque una cosa tenemos que tener claro, amados hermanos, y es que no podía nadie presentarse a la presencia del Señor con las manos vacías. Bendecido sea el nombre del Señor. Ni tampoco podíamos presentarnos delante del Señor con cualquier cosa, ¿verdad? Y había un procedimiento a seguir. Y una de las razones la vemos aquí en el primer capítulo de esta lilla. Prácticamente en los primeros 13 versículos se nos da una idea general de cuál era el propósito de las ofrendas y de los sacrificios, y se nos presenta en esos primeros 13 versículos el procedimiento a seguir. Luego de esta explicación se va a hablar de las otras ofrendas, pero el procedimiento va a ser similar a lo que se menciona en la primera aliyá, en los primeros 13 versículos. Por eso es que es importante. De la primera aliyá podemos prácticamente ya tener una idea
de cómo iba a funcionar el sistema de los sacrificios y cuál era su propósito. Y podemos ver aquí que en el versículo 4 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará para espiarle. Y quisiera mostrarle aquí unas láminas, quiero mostrarle unas láminas para que puedan visualizar, ¿verdad? Ya que me gusta de manera visual, mostrarles algunas láminas para que nos pueda ayudar visualmente a entender la enseñanza que queremos compartir con todos ustedes. Y lo primero que tenemos que entender aquí es qué era el altar de los sacrificios, que ya hemos hablado sobre eso en varias parachas que hemos compartido anteriormente. Y aquí podemos ver en esta lámina que le estamos presentando, amados hermanos, bendecido sea el nombre del Señor, el altar de los sacrificios que quedaba fuera del tabernáculo, en el medio, frente a la entrada de la tienda del testimonio y al lavacro, ¿verdad? De bronce, donde sabemos ya por las parachas que le hemos compartido que tanto los levitas como el sumo sacerdote tenían que lavarse las manos y los pies en el lavacro que estaba al frente del testimonio antes de ofrecer cualquier sacrificio en el altar de bronce o antes de entrar al tabernáculo. Y esta es la primera imagen donde estamos compartiendo, ¿verdad? La primera aliyá. Y vamos a leer del versículo 5 hasta el 7. Dice, y sacrificará al novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar alrededor a la entrada del tabernáculo. Luego desollará y cortará en sus piezas las ofrendas encendidas. Y los sacerdotes y los hijos de Aarón colocarán fuego sobre el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán las piezas, la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña que está en el fuego. Pero él lavará con agua las entrañas y las piernas. El sacerdote lo presentará sobre el altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato para Yahweh. Cuando su ofrenda para el holocausto sea del rebaño de los corderos o de las cabras, presentará un macho sin defecto. Lo inmolará ante Yahweh en los extremos del altar, al lado norte, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo cortará en sus piezas junto con la cabeza y la grasa, y el sacerdote las pondrá en la leña que está en el fuego encima del altar. Bendecido sea el nombre del Señor. Esa es ya la primera aliyá. Vamos a continuar aquí, amados hermanos, y podemos ver aquí precisamente el altar de bronce con mucho más detalle. Bendecido sea el nombre del Señor. Y sabemos que según Éxodo capítulo 38 del 1 al 7, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que en ese capítulo está la descripción detallada del altar de bronce, de cómo fue construido. Y se lo voy a leer rápidamente. Dice, también hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Su longitud era de 5 codos, su anchura era de 5 codos, cuadrado, y su altura de 3 codos. Podemos ver que el altar de bronce era hecho de madera de acacia, era cuadrado y que estaba cubierto de bronce o enchapado con bronce.
De esa manera podían entonces poner leña dentro del altar y podían entonces encender fuego y no se quemaba la madera porque estaba protegida por el bronce con el cual había sido enchapada por fuera totalmente. Y dentro en el fondo del altar de bronce también tenía una parrilla, una especie de parrilla que quedaba como a mitad, ¿verdad? Del altar, ¿verdad? Para que la carne no tocara el suelo y la grasa pudiera ser consumida, ¿verdad? Y dice el versículo 2 de Éxodo 38, le hizo sus cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos eran de una misma pieza con el altar, luego lo recubrió de bronce. Hizo además todos los utensilios del altar, las ollas, los calderos, las ollas colgantes y las coladeras, los garfios y los braseros. Todos los utensilios los hizo de bronce. También hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red y lo puso debajo del borde hasta la mitad del altar. Después fundió 4 aros en las 4 esquinas para las bases de bronce por donde habrían de pasar las varas. Hizo además las varas de la madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego introdujo las varas por los aros a los lados del altar para transportarlos con ella. Lo hizo hueco de tablas. En Éxodo 38 del 1 al 7, que es lo que la lectura que le acabo de compartir, está la descripción detallada de cómo fue construido el altar de bronce, ¿verdad? Y todo fue hecho de bronce, tanto los utensilios como la parrilla, como el mismo altar. Vamos a continuar por aquí. Y aquí podemos ver, bendecido sea el nombre del Señor, en esta lámina que le estoy presentando, ¿verdad? Un ejemplo de cómo los levitas, ¿verdad? Recibían a las víctimas, a todas las ofrendas que iban a ser ofrecidas, y las personas sacrificaban el animal. Y los levitas estaban encargados de recoger la sangre. Y aquí quiero hacer una pausa, amados hermanos. Y es la siguiente. Pensemos un momento, ¿verdad? De el efecto que tenía todo este evento. Bendecido sea el Señor. Porque no sé si los hermanos presentes que vayan a escuchar esta enseñanza realmente ha meditado bien en cómo era todo este sistema de sacrificio que el Eterno estaba implementando. Bendecido sea el nombre del Señor. Imagínense, la primera pregunta es, ¿cuándo era que la persona tenía que llevar la ofrenda? O sea, tengamos en cuenta que no había un calendario específico que dijera cuándo era que tenías que hacer el sacrificio. Por ende, número 1, el momento para ir y llevar el sacrificio al templo o la ofrenda que quisiera llevar al templo era voluntario, número 1. Las razones por las cuales tenía que llevar una ofrenda al templo eran varias. Hablemos, por ejemplo, las causas por pecado, por gratitud, por alguna culpa, por algún sentido de culpa, bendecido Dios, por algún motivo de gratitud, de paz, ¿verdad? Por algún voto. O sea, las razones por las cuales las personas o los hijos de Israel iban al templo a llevarle una ofrenda al Eterno, a ofrecerle una ofrenda al Eterno, eran varias.
Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no habían días específicos para hacerlo. Lo que yo quiero que usted piense es en lo siguiente: ¿qué era lo que los motivaba a ellos a hacer dicha ofrenda? Y aquí es que está el detalle, amados hermanos, que aunque había un ritual que se tenía que llevar a cabo, en todo este proceso ritualista tenía que estar envuelto el Espíritu del Eterno, dirigiéndolo todo. En otras palabras, el Eterno tenía que crear en cada individuo que llevaba una ofrenda al templo o al tabernáculo, en este caso, un sentido de Kavaná, una convicción. Tenía que haber una convicción en el corazón de la persona que lo moviera a llevar la ofrenda al tabernáculo y luego al templo. En otras palabras, lo que yo quiero decirles, amados hermanos, que en todo este proceso que muchas veces en nuestro entendimiento cristiano, cuando estábamos en el cristianismo, menospreciábamos todo esto porque pensábamos que ya no era necesario. Al estudiarlo con meditación y con detalle, podemos darnos cuenta que en todo este proceso el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, estaba presente o tenía que estar presente para poder motivar y guiar a la persona a cumplir con estos mandamientos. Imagínense todo el proceso de poder cuidar a una ovejita, alimentarla, cuidarla por un periodo prácticamente de un año, y que no era una ovejita o dos, podrían ser varias ovejas, muchas ovejas, ¿verdad? No había un tiempo determinado de por sí de cuándo la persona podía ir y llegar al tabernáculo o al templo y ofrecer una ofrenda. Era una ofrenda voluntaria, por ende, la persona tenía que tener una convicción, una necesidad espiritual en su corazón que lo motivara a buscar una ofrenda y ofrecérsela al Eterno. Y ahí es que yo creo y estoy convencido que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, daba convicción de pecado, redarguía a la persona y le mostraba a la persona la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de llegar al templo con una ofrenda para poder confesar sus pecados, confesar su falta y poder acercarse al Eterno y reconciliarse con el Eterno. Y le vuelvo y le recalco, la palabra ofrenda es corbán, y el propósito era acercarse a la presencia del Eterno y elevarse espiritualmente a tener intimidad con el Eterno y poder tener esa paz que necesitaba la persona sentir en su corazón. Por lo tanto, cuando había pecado en el corazón de la persona, ahí tenía que estar el Ruach HaKodesh inquietando a esa persona, moviéndola a que esa persona se reconcilie y aclare sus cuentas con el Eterno. Y tenía que prepararse con una ofrenda de antemano, sabiendo que tenía que ir al templo y tenía que reconciliarse con el Eterno. Bendecido sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en Levíticos 4 y 5, vamos allá, del capítulo 1, podemos ver y dice: colocará su mano sobre la cabeza de su ofrenda y le será admitido para hacer expiación por él. Y sacrificará al novillo delante de Yahweh, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociándola sobre el altar alrededor de la entrada del tabernáculo. Y aquí podemos ver en esta imagen lo que los sacerdotes hacían. La persona sacrificaba el animal y los sacerdotes eran responsables de recoger la sangre para
que la sangre pudiera ser rociada en el altar antes de ofrecer la ofrenda. Continuamos hacia adelante. Y aquí vemos a los levitas preparando el fuego del altar, ¿verdad? Como dice Levíticos 7 y 8, donde dice: y los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán fuego sobre el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes, los hijos de Aarón, colocarán las piezas, la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña que está en el fuego. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso es que ese altar siempre tenía que estar encendido. Y un detalle importante, según los comentarios rabínicos, el primer fuego, el primer encendido, fue encendido por Dios. Así como Elías envió fuego, así como Dios le envió fuego del cielo a Elías cuando hizo el sacrificio, cuando estaba enfrentando a los Baales, los comentaristas dicen que el primer fuego que se encendió en el altar fue encendido por el Eterno. O sea, fue un fuego celestial. Los sacerdotes eran responsables de mantener esa llama encendida, añadiéndole la leña. Bendecido sea el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Eterno. Continuamos aquí y aquí le mostramos una imagen visual donde los sacerdotes ya con el altar, con el fuego encendido, están, ¿verdad?, presentando una ofrenda que, según dice Levíticos del 6 al 9, del capítulo 1, como le dije, dice: luego desollará y cortará en sus piezas la ofrenda encendida, y los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán fuego sobre el altar y pondrán los leños sobre el fuego. Después los sacerdotes, hijos de Aarón, colocarán las piezas, la cabeza y la grasa encima del altar sobre la leña en el fuego, pero él lavará con agua las entrañas y las piernas. El sacerdote lo presentará sobre el altar. Es holocausto, ofrenda de olor grato a Yahweh. Fíjese un detalle importante que menciona ese versículo 9. Dice que las entrañas y las patas de los animales tenían que ser lavadas primero, antes de ser ofrecidas. Mi opinión personal sobre eso es porque las patas eran como los animales caminaban y pisoteaban y podían pisar cualquier cosa que fuera inmunda, y para asegurarse de que la ofrenda iba a ser tenía que ser limpia, pues esa es la razón por la cual tenían que lavarle las patas, para que no fueran a ofrecerle algo inmundo al Eterno, porque nada inmundo podía ser ofrendado. Y igualmente, por esa es la razón que se les lava las entrañas, ¿verdad?, para limpiarlos de toda impureza antes de ser ofrecido. Bendecido sea el nombre del Eterno. Continuamos aquí, amados hermanos, en el capítulo 2. Bendecido sea el Señor, de Levítico. Y aquí podemos ver ya la segunda aliyá, si no me equivoco. Ya pasamos por la segunda aliyá, ¿verdad?, que es del versículo 14 hasta el 2:6, y podemos ahí ver en el capítulo 2 algo sumamente importante. Y es que en el capítulo 2 se nos habla de la ofrenda de vegetales o la ofrenda de cereal. La primera ofrenda es la ofrenda del holocausto, que algo peculiar que tenía esa ofrenda es que la ofrenda de holocausto se tenía que consumir toda y tenía que subir al Eterno de manera de humo, como si fuera incienso.
¿verdad? Y eso lo vamos a ver ahorita con un poquito más de detalle cuando lleguemos a ese punto. En el capítulo 2, ya en la segunda lilla, que se encuentra del versículo 14 del primer capítulo hasta el 2:6, podemos ver que esta ofrenda de cereal es la única ofrenda donde no hay derramamiento de sangre. Y era presentada esta ofrenda, ¿verdad? Con harina de trigo, con aceite y con sal. Pero esa harina no podía tener levadura, porque sabemos que la levadura representa el pecado, la levadura representa el orgullo, por lo tanto no se le podía presentar como ofrenda nada leudado al Eterno. Y esta ofrenda de harina y de aceite era la ofrenda, una de las ofrendas que podía traer la persona que era pobre, ¿verdad? La que tenía menos recursos. Bendecido sea el nombre del Señor, dando a entender lo siguiente, amados hermanos, que en este sistema de ofrendas establecido por el Eterno tenía en cuenta a toda clase de personas, tanto al rico como al pobre. Si la persona era rica y de muchos recursos, podía ofrecer un toro o una vaca. Si la persona no tenía tantos recursos, pues entonces podía ofrecer un corderito o una corderita. Si la persona tenía menos recursos que eso, podía ofrecer una paloma o una golondrina, ¿verdad? Porque ya esa era la ofrenda del pobre. Y si la persona era mucho menos que pobre, o sea que prácticamente no tenía nada, pues entonces tenía la opción de traer harina de trigo y un poquito de aceite. ¿Y qué significa eso, amados hermanos? Que el Eterno tiene en cuenta a todo ser humano. Que las clases sociales o el nivel social o la condición de la persona, si es pobre, si es de clase media o si prácticamente no tiene nada, no sea impedimento para que esa persona se pueda acercar a la presencia del Eterno. Dando a entender que el Eterno no está haciendo este sistema para una persona en particular o para un grupo selecto, sino que el Eterno desea que toda persona, independientemente de su nivel social, se pueda acercar, pueda tener acceso a su presencia. Bendecido sea el nombre del Señor. Y por eso es que podemos ver que en este sistema de ofrendas y de sacrificio hay diferentes clases de ofrendas para diferentes clases sociales que habían en el pueblo, ¿verdad? Y esta ofrenda de harina con aceite de oliva y sal era la ofrenda más común, porque tenemos que entender que en los tiempos bíblicos, ese era el alimento más común, pan y agua y aceite de oliva, ¿verdad? Ese era el pan común donde hasta el más pobre pues tenía acceso a un poquito de pan con un poquito de agua. Bendecido sea el Señor. Pero el Señor le daba el mismo valor a esa ofrenda como como aquella persona que ofrendaba un toro o una vaca o un buey. Para Dios, lo importante no era la ofrenda en sí, sino la obediencia y la manera en que la persona, ¿verdad?, ofrendaba la ofrenda. Tengamos eso en cuenta, amados hermanos. Bendecido sea el nombre del Eterno. Vamos a continuar aquí. Bendecido sea el nombre del Señor. Y aquí en el capítulo 2 voy a leer los 3 primeros versículos cuando dice: cuando alguno presente una ofrenda de cereal ante Yahweh, su ofrenda será de flor de harina, encima de la cual verterá aceite y le pondrá incienso.
Después la llevará ante el sacerdote, hijo de Aarón, y de allí él tomará un puñado y llenará su mano de flor de harina, de aceite y con todo el incienso. Y ofrecerá el sacerdote su memorial sobre el altar. Es ofrenda de olor grato a Yahweh. El resto de la ofrenda de cereal será para Aarón y sus hijos. Es de las ofrendas a Yahweh, cosa santísima. Fíjese que ya en esta ofrenda de harina, de aceite y de incienso y de sal, ya entonces el sacerdote podía participar de ella. En la ofrenda de holocausto no participaba porque la ofrenda de holocausto era totalmente para el Eterno, mientras que la ofrenda de vegetal, parte era ofrecida al Eterno y parte se quedaba el sumo sacerdote y los levitas con ellos. Bendecido sea el nombre del Eterno. Vamos a proseguir aquí y vamos a ver, por ejemplo, cuando aquí habla, vamos a quitar esto un momentito de aquí, y en esta lámina que le estoy compartiendo, habla de la ofrenda sin defecto, ¿verdad? Y aquí tenemos los textos. Levíticos capítulo 1, versículo 3 nos dice: cuando su ofrenda sea un holocausto de los toros, será un macho sin defecto y lo presentará a la entrada del tabernáculo, lo ofrecerá para ser aceptado en presencia de Yahweh. En Levíticos 3, versículo 1, continúa diciendo: cuando su ofrenda sea un sacrificio de paz, tomando de la vacada, sea macho o hembra, será ofrecido sin defecto ante Yahweh. Bendecido sea el nombre del Señor. En Éxodo capítulo 4, versículo 3 también dice: y si peca el sacerdote ungido por razón de las culpas del pueblo, presentará ante Yahweh por el pecado que cometió un novillo sin defecto a causa de su pecado. Y por último, en Levíticos 5:15 nos menciona y dice lo siguiente: cuando alguno cometa alguna iniquidad y peque inadvertidamente en las cosas santas de Yahweh, traerá como ofrenda a Yahweh un carnero sin defecto del rebaño, según la evaluación en ciclos de plata, según el ciclo del santuario será ofrenda. En cada uno de esos versículos podemos ver la descripción de la ofrenda, de que la ofrenda tenía que ser sin defectos. No podía ser un animal que esté tuerto, un animal que esté cojo, un animal que esté debilucho, no podía ofrecerse. Y nosotros, los que hemos creído en el Mesías, sabemos por qué razón tenía que ser sin defecto. Porque ese animalito representaba a nuestro amado Yeshua. Bendecido sea el nombre del Señor, número uno. Y porque al Eterno no se le podía ofrecer cualquier cosa. Teníamos que ofrecerle lo mejor. Bendecido sea el nombre del Eterno. Continuamos aquí. Y esta gráfica que le estoy presentando, que espero que la puedan ver aquellos hermanos que están viendo la enseñanza a través de los celulares, espero que puedan ver esta gráfica. Les presento aquí las 5 clases de ofrenda que habla aquí la parachá de Levíticos, Vayikra. Aquí está la ofrenda del holocausto, que es la ofrenda olá, ¿verdad? Que es la ofrenda que se eleva, que es consumida totalmente. Está la ofrenda vegetal o de grano, que en hebreo se llama la minjá, ofrenda minjá. Está la ofrenda de paz,
que es la ofrenda Shelamín, ¿verdad? Está la ofrenda por el pecado, que es la ofrenda Hatat, y está la ofrenda de por culpa o por vergüenza, que en hebreo es Asham. Esas eran las 5 categorías de ofrenda que se podían ofrecer al Eterno. Bendecido sea el nombre del Señor. Y, por ejemplo, la ofrenda de paz, bendecido sea el nombre del Señor, era una ofrenda que se ofrecía por agradecimiento, ¿verdad? Por el cumplimiento de algún voto, por gratitud, ¿verdad? No necesariamente era una ofrenda que se ofrecía porque haya pecado, necesariamente. La ofrenda de vegetal era la ofrenda del pobre, que también era voluntaria, igual que la ofrenda del holocausto. Ahora, la ofrenda de Jatá, ¿verdad? Era la ofrenda del pecado, específicamente por algún pecado que se había cometido en específico. Bendecido sea el nombre del Señor. Y la ofrenda de Asham era una ofrenda que era por la culpa, cuando se cometía algún pecado, ¿verdad? Que no era a sabienda o que no era un pecado que se cometía a propósito, sino que era un pecado que se cometía, como diría el chavo, sin querer queriendo. En otras palabras, cada una de estas ofrendas tenía un propósito definido. Y como les dije, la ofrenda de holocausto, el sacerdote no podía participar de ella. Pero contrario, la ofrenda de vegetal, sí el sacerdote participaba de ella, mientras que la ofrenda también de Shelamín o la ofrenda de paz, no solamente podía el sacerdote participar de ella, sino que la persona que la ofrecía también podía participar de la ofrenda de paz. Mientras que la ofrenda del pecado, esa ofrenda, ¿verdad? Era individual y el sacerdote no participaba de esa ofrenda del pecado. Bendecido sea el nombre del Señor. Aquí en esta laminita que le estoy compartiendo, aquellos que puedan agrandarlo, ¿verdad? Y puedan leerlo mucho mejor, tienen una descripción de cada una de las ofrendas y cuál es el significado de cada una de ellas y cuál es su aplicación con los textos. Espero que esta lámina que le estamos proveyendo les sea de bendición para estudiar más a fondo el propósito de cada una de las ofrendas. Bendecido sea el nombre del Señor. Ya estamos terminando, amados hermanos. Aquí podemos ver rápidamente los animales que se ofrecían. Como le he dicho desde el principio, no cualquier animal era acepto para ser ofrecido como ofrenda para el Eterno. Eran ciertos animales específicos. Y aquí tenemos una lista que le estamos compartiendo de cuáles eran esos animales. Y eso lo podemos ver desde el principio, cuando el Eterno le dice a Noé que entre los animales al arca, de los animales limpios entraron 7 parejas, mientras que de los animales inmundos o impuros entró solamente una pareja. La razón de eso era porque los animales limpios podían ser presentados al Eterno como ofrenda y podían ser consumidos por Noé, mientras que los animales impuros no pueden ser ofrecidos ni tampoco pueden ser consumidos por Noé. Desde el tiempo de Noé vemos eso señalado. Bendecido sea el nombre del Eterno. Y vemos aquí un caso, vamos a leer eso. Un sacrificio por el pueblo. En esta lámina aquí le estoy presentando una ilustración que nos muestra cómo el sumo sacerdote está haciendo un sacrificio por todo el pueblo
Y esta imagen que les comparto puede ser una ilustración de lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur, donde vestía de blanco y sacrificaba un toro por el pecado de todo el pueblo. Y vamos a leer eso rápidamente en Levítico capítulo 4, versículo 13 en adelante, donde dice: cuando toda la congregación de Israel cometa algún error que esté encubierto a la asamblea, haciendo alguna de las cosas que Yahweh ha ordenado que no deben de hacerse, y son culpables, y se llega a saber el pecado con que cometieron, toda la asamblea presentará un novillo como ofrenda por el pecado y será llevado delante del tabernáculo. Colocarán los ancianos de la congregación sus manos sobre la cabeza del novillo en presencia de Yahweh y lo sacrificarán delante de Yahweh. Entonces el sacerdote ungido traerá parte de la sangre del novillo a la entrada del tabernáculo. Luego mojará el sacerdote su dedo en la sangre, rociándola 7 veces delante de Yahweh hacia el velo. Después depositará parte de la sangre sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo, en la presencia de Yahweh, y el resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está en el tabernáculo a la entrada. Quitará la grosura por completo y la ofrecerá encima del altar. Luego hará con el novillo lo que hizo con el novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera el sacerdote hará expiación por ellos y estarán perdonados. Luego sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará tal como quemó al primer novillo. Representa el pecado de la congregación. Eso nos muestra lo que hacía el sumo sacerdote en Yom Kippur cuando entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio de un toro y la ponía sobre los cuernos del altar y la rociaba 7 veces, ¿verdad? En el altar, y luego terminaba el sacrificio fuera del tabernáculo, como acabamos de leer. Bendecidos al Señor. Y aquí podemos ver también el significado de poner las manos sobre la ofrenda, sobre la ovejita o sobre el animal. Eso era una especie de transferencia de pecados. En otras palabras, cada vez que un israelita llevaba una ovejita, una oveja, un carnero, una vaca, un toro, un chivo, lo que fuera, ese animalito representaba su ser. Esa era la víctima que iba a tomar el lugar de la persona. Porque tenemos que entender lo que dice la palabra en Romanos 3:23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio del Mashiach. Por lo tanto, ver esa víctima inocente ser sacrificada y ver cómo esa víctima se desangra y luego es consumida en el altar, en el fuego, era como verse a sí mismo. Por lo tanto, este acto de presentar ofrendas al Eterno era algo sumamente serio que se tenía que hacer con convicción, con reverencia y santidad. Y tenía que tener una carga emocional y espiritual en la persona que lo hacía. La pregunta que hago es la siguiente: ¿qué es lo que nos convence a nosotros de pecado hoy día? Ya que nosotros no podemos, ¿verdad?, hacer más sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que nos convence a nosotros de pecado? ¿Y qué es lo que nos hace a nosotros humillarnos y arrepentirnos de corazón delante de la presencia del Señor? La respuesta a esa pregunta es el Ruach HaKodesh. Es el Ruach HaKodesh el que nos convence ahora de pecado y el que nos humilla y nos
hace saber a nosotros que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedirle perdón a Dios, que tenemos que reconciliarnos con Dios y con nuestro hermano, que tenemos alguna falta en nuestro corazón, el cual tenemos que arreglar y rendirle cuentas al Eterno. Porque el Eterno nos llamó a vivir en paz, en shalom. Porque de lo contrario, nuestra comunión con el Eterno se interrumpe. Si albergamos raíces de amargura en nuestro corazón, si tenemos pecados ocultos en nuestro corazón, si tenemos cosas sin resolver en nuestro corazón, eso va a interrumpir nuestra relación con el Eterno y no vamos a poder tener paz hasta que resolvamos ese asunto. Bendecido sea el nombre del Eterno. Vamos a leer lo que dice Levítico 4 del 27 en adelante. Y dice, cuando alguno del pueblo de la tierra peque por ignorancia y haga alguna de las cosas que Yahweh ordenó que no hicieran y es culpable, luego que se le haga saber el pecado cometido, llevará como una ofrenda una cabrita, una hembra sin defecto por el pecado que cometió, colocará su mano encima de la cabeza de la ofrenda por el pecado y la inmolará en el lugar donde se inmola el holocausto como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará su dedo, parte de la sangre de la ofrenda por el pecado, y la rociará sobre el cuerno del altar del holocausto y derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le quitará toda la grasa como le quita la grasa de la ofrenda de la paz y le ofrecerá el sacerdote encima del altar en olor grato a Yahweh. El sacerdote hará expiación por él. De esta manera estará perdonado. En otras palabras, el acto de poner las manos sobre esa ovejita, sobre esa cabrita, sobre ese animal era un acto de transferencia. Y la persona tenía que tener convicción de que era él el que tenía que morir. Era él el que tenía que pagar por su pecado, pero gracias al Eterno que ha provisto una víctima inocente para que tomara nuestro lugar. Que representa desde los tiempos de Abraham, cuando el Eterno le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. El Eterno prometió que nos iba a proveer un sustituto que pagara por nuestros pecados, y nosotros sabemos que ese sustituto fue nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bendecido sea el nombre del Señor. Y terminamos con esto, amados hermanos. Y vamos a Hebreo, capítulo 9. Primero que nada, antes que se me olvide, vamos a leer algo aquí en Levítico capítulo 5. Vamos a ver del versículo 22, 23, 24. Ajá. En el capítulo 4 hace también mención, amados hermanos, bendecido sea el nombre del Señor. En Levítico capítulo 4, versículo 27, ¿verdad? Habla de si alguno, pero en el versículo 26, vamos a ver si el versículo anterior, en el versículo 22, nos habla de que nadie estaba exento de este sistema de ofrendas y de sacrificios. ¿A qué me refiero? A que todo ser humano tenía que en algún momento traer ofrenda para poder recibir perdón, para que sus pecados puedan ser redimidos y para poder reconciliarse con el Eterno. Ni el sumo sacerdote estaba exento, ni el rey ni el gobernante estaba exento,
ni el levita estaba exento, nadie estaba exento. Ante la presencia del Eterno, todo hombre en algún momento dado tenía que presentarse delante de la presencia del Señor y reconocer que era un pecador. No importa la posición política o social que ostentase. No importaba si era el sumo sacerdote, o si era el rey de Israel, o si era el gobernante de la nación, o si era el levita, o fuera quien fuera. En algún momento todos tenían que reconocer que eran pecadores y tenían que arrepentirse y cumplir con este mandamiento de traer ofrendas para el Eterno para recibir el perdón de sus pecados. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En Levíticos capítulo 4. Bendecido sea el nombre del Señor. Y podemos presentarles aquí, ¿verdad? Terminamos con esta lámina y comentamos lo que dice Hebreos. Vamos allá. Hebreos capítulo 9. Eso es en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Bendecido sea el nombre del Señor. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 15. Y dice la palabra lo siguiente: pero el Mesías que vino llegó a ser el sumo sacerdote de las cosas buenas que hizo y entró al grande y perfecto tabernáculo, no hecho por manos, el cual no es de estas cosas creadas, y no entró llevando sangre de cabritos ni de becerros, sino que entró con su propia sangre una sola vez al santuario y logró la redención eterna. Porque si la sangre de los cabritos y de los becerros y las cenizas de las novillas rociadas sobre los que eran inmundos los santificaban para purificación de su carne, cuánto más pues la sangre del Mesías, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Elohim vivo. Bendecido sea el nombre del Señor. Por eso Él vino a ser el mediador de un nuevo pacto, para que por su muerte Él viniera a ser salvación para los que transgredieron el primer pacto, a fin de que reciban la promesa de los que han sido llamados a la herencia eterna. Bendecido sea el nombre del Eterno. Amados hermanos, aleluya. Ya hemos llegado al fin de esta parashá, confiando, amado hermano, que al escuchar esta enseñanza usted pueda entender con mayor claridad, bendecido sea el Señor, el propósito por el cual el Eterno estableció el tabernáculo y el sistema, el ministerio levítico sacerdotal, ¿verdad? El Eterno deseaba que su pueblo pudiera tener la libertad de poder acercarse a su presencia, pero el pecado no nos impide, muchas veces nuestro pecado nos impide estar en esa cercanía del Eterno. Pero gracias a la misericordia y a la bondad del Eterno, que conoce nuestra condición humana y conoce que somos débiles y que somos pecadores, Él nos ha provisto el medio para que nosotros podamos ser perdonados y podamos ser redimidos y podamos ser transformados, para que podamos acercarnos a Él y podamos tener comunión con Él en armonía y en santidad, para que así Él pueda habitar en medio nuestro de una vez y para siempre. Gracias le damos al Eterno por nuestro amado Yeshua, que es nuestro sacrificio eterno.
de una vez y para siempre. El Eterno me les continúe bendiciendo y espero verle en la próxima con el favor del Eterno. Vamos a dejarle por aquí con una alabanza. Bendecido sea el Eterno, que les quiero compartir. Y así terminamos esta enseñanza. Shalom, shalom. Y que el Eterno me le siga bendiciendo en el nombre de Yeshua. Como cordero sin mancha y sin error, te entregaste en sacrificio, oh Adón. Tu sangre pura en el altar fue derramada, ofrenda santa, perfecta y consagrada. Sube el incienso, grato ante tu faz. Tu entrega en la cruz nos dio eterna shalom. Tu cuerpo ofrecido en amor consumado nos reconcilió con nuestro Abba amado. Yeshua, la ofrenda eterna. Tu amor nos cubre, tu sangre nos limpia. Nos rendimos hoy en adoración, un sacrificio de entrega y pasión. Purifícanos con fuego celestial, que nuestras vidas sean altar sin igual. Todo nuestro ser en tus manos está. Consume el holocausto en santidad. Nos presentamos ante ti, Adón, cuerpos rendidos como ofrenda de amor. Que nuestro aroma suba en adoración, vidas consagradas solo para Dios. Yeshua, la ofrenda eterna. Tu amor nos cubre, tu sangre nos limpia. Nos rendimos hoy en adoración, un sacrificio de entrega y pasión. Oh, Yeshua, la ofrenda eterna. Tu amor nos cubre, tu sangre nos limpia. Nos rendimos hoy en adoración, un sacrificio de entrega y pasión. Nos presentamos ante ti, Adón, cuerpos rendidos como ofrenda.